Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener cuidado en eso. Hoy vamos a hablar entonces de una prueba en la vida de Abraham. Esta era una prueba. Dios prueba las vidas, Dios prueba los corazones, Dios prueba nuestra medida de fe. Alabado sea Dios. Estamos viviendo tiempos en que necesitamos meditar cuánto le creemos a Dios. Y hoy que estamos pasando estos momentos difíciles, vamos a tener, hermanos, que depender de Dios. Sí, amén. Porque no podemos depender de lo que miramos, no podemos depender de cosas que tenemos o decir, no debes de dejarte caer. Te voy a decir algo, hermano mío. No te dejes de dejarte caer por todo lo que se está moviendo en este tiempo. Tenemos que aprender a depender de Dios. Sí, amén. En todo momento y en todo tiempo y en todo lo que abarca nuestra vida. Depender de Dios. Amén. Alabado sea Dios. A veces decimos que tenemos fe y esa fe es fluctuante. Creemos en un momento y en otro momento no creemos. Pero nosotros en Dios debemos de creerle a Dios. Sí, amén. Dios es un Dios que no se mueve, no varía. Dice la palabra que Él es sin sombra de variación. Él no cambia. Pero a veces decimos que creemos, pero cuando vienen las circunstancias nos movemos. Alabado sea Dios. Dios no quiere que hagamos eso, Dios quiere que creamos y que nos mantengamos en el mismo lugar. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, en Hebreos 11. Yo meditaba cuando estaba preparando esta palabra y decía, en Hebreos 11 dice, fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esas palabras, hermanos, las repetimos bien fácilmente. Y es que son fáciles, es un versículo bien sencillo de repetir, pero la cuestión es de vivirlo, de creerlo, de someternos allí y quedarnos allí según lo que dice el versículo. Fíjense, tremendo. Habla entonces de la certeza, la convicción. Dos palabras. Alabado sea Dios. Certeza es tener una determinación de creer que no va a fallar en quien hemos creído. Esa es certeza. Todos decimos, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero cuando viene la prueba y viene el momento, nos tambaleamos. Dios no quiere Dios quiere afirmar de veramente en nuestro corazón. Alabado sea Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a otros niveles. Dios había tratado con Abraham. Fíjense, Dios había tratado con Abraham cuando el llamamiento de Abraham, Dios le pide que salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, que lo deje todo, se levante y vaya a una tierra que aún todavía no le dice a dónde estaba. Ahí empieza Dios a tratar con Abraham, fíjese. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Si usted mira la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 4, dice, y Abraham se fue, tomó a Sara, tomó a Lot y se levantó y se fue hacia donde Dios le estaba diciendo que fuese. Se levantó. ¿Sabe qué? Fe y obediencia van juntos. Amén. Sí, amén. Fe y obediencia van juntos. No podemos decir que tenemos fe y no nos movemos, no actuamos. Tenemos que actuar. El apóstol Santiago dice, allá en Santiago 1:2 dice la palabra, mire lo que dice, bendito sea el Señor, me gusta la palabra, hermano. Gloria, gloria, gloria sea Dios. Y dice ahí la palabra de Dios. Y también la fe tiene que tener acción, hermano. La fe tiene que tener acción. Usted no puede decir que tiene fe y no accionar, no hacer nada, sino solo esperar. Tenemos que movernos en fe. Hermanos míos, de tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Nadie se goza en las pruebas. Vamos a ser sinceros. Nadie aplaude y dice, ¡ey, estoy en prueba! ¡Qué bueno! Aleluya. Nadie grita porque está en prueba. Alabamos a Dios cuando hemos madurado y decimos,
¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Algo quiere hacer Dios conmigo cuando viene la prueba. Porque en medio de la prueba, entonces, hermano, viene la paciencia también. Sí, amén. Esa es una obra que Dios está haciendo cuando viene la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar. Alabado sea Dios. Pero le estoy hablando de Abraham entonces. Abraham entonces le dice Dios que salga de su tierra, que deje su parentela, que deje todo. Y dice la palabra que Abraham se levantó. Cuando Dios nos llama, en fe tenemos que levantarnos. Sí, amén. Tenemos que levantarnos, hay que levantarse. Alabado sea Dios. Amén. Para obedecer. Ahí entra la fe y entra la obediencia. Obediencia, no podemos decir que le creemos a Dios, que amamos a Dios y esto y lo otro y no obedecer a Dios. Hay que obedecer, bendito sea el Señor. Entonces, la fe de Abraham, hermano, es una entrega total, si usted se da cuenta. Abraham no estaba cuestionando a Dios, porque a Dios no hay que cuestionarlo. Bendito sea el Señor. Dios le dijo a Abraham entonces que se fuera y salió, dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Entonces ahora le dice que le entregue a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Se levanta otra vez. Le dice que le entregue a su hijo. Posiblemente hoy Dios le va a hablar a alguien de los que estamos presentes. Aleluya. Y le va a decir que le entregue algo. O te ha estado diciendo que le entregues algo. Y tú has estado dando vuelta y dando vuelta. Tal vez tu vida. Tal vez tu tiempo. Tal vez tus finanzas. Cuántas cosas que a veces están estancando. Dios quiere darnos más cada vez que nos pide. Sí, amén. Fíjense, Dios no nos pide para empobrecernos. Dios nos pide para bendecirnos. Alabado sea Dios. A Abraham se le había dado una promesa. Y la promesa era que Dios le iba a engrandecer a través de la descendencia que le iba a dar. Y todavía no tenía hijos. Y Abraham le creyó a Dios. Sí, amén. Abraham le creyó a Dios. Hermano, yo quiero decirle algo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Dios, hermano, toda la historia que está en la palabra de Dios es para enseñanza nuestra. Había una promesa que de la descendencia de Isaac iba a ser prosperada. Dios le había dado ya una palabra sobre la descendencia. ¿Y dónde comenzaba la descendencia de Abraham, de Isaac? Y ahora le dice que lo vaya a sacrificar. Pero Abraham, hermano, no cuestionó a Dios. Abraham no cuestionó a Dios. Fíjese que dice la palabra, vamos a volver ahí. Alabado sea Dios, aleluya. A mí me gusta, hermano, meditar en esta palabra, en la historia de Abraham, porque Abraham no cuestiona a Dios, solo obedece. Y es que a Dios no se debe cuestionar, solo se debe obedecer. Amén. Sí, amén. Dios conoce, hermano, quiénes somos. Amén. Y hasta dónde podemos llegar. Conoce tu capacidad, conoce mi capacidad. Él sabe qué te pide a ti y qué no le puede pedir al otro. Dios lo sabe. Alabado sea Dios. Dios no nos va a pedir más de lo que podemos hacer. Alabado sea Dios. Y dice la palabra de Dios entonces, que cuando Dios le dice a Abraham en el verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todavía no le dice a dónde. Así como la primera vez que le dice, vete, y yo, dice, al lugar que yo te voy a decir, pero no le dice todavía. Aquí le dice que le va a decir a dónde lo va a sacrificar. Entonces solo le dice al monte de Moriah, pero allá le va a decir exactamente dónde iba a ser el lugar. ¿Y sabe qué? Mire lo que dice el verso 3. Y Abraham se levantó. No rehusó. Y tomó, dice, consigo 2 siervos suyos y a Isaac
su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Es para meditar. Alabado sea Dios. ¿Qué me ha dicho Dios a mí? Este hombre no cuestionó a Dios. Vuelvo a repetir. Es bien importante que nosotros no cuestionemos a Dios. Estaba difícil, hermano, dificilísimo entregar a su hijo. Era el hijo que tanto había deseado. No había tenido hijos y ahora que tenía un hijo, porque el hijo de la promesa era Isaac. Era Isaac. Bendito Dios. En él era que Dios le había prometido bendecirlo. Mas sin embargo ahora se lo pide para que lo sacrifique. El hijo de la promesa, en el cual se había prometido descendencia, pero ahora Dios le pide que lo sacrifique. Dios estaba probando la fe de Abraham. Sí, amén. Dios estaba probando la fe de Abraham. Fíjese. Bendito sea Dios. Abraham creía en Dios. Pero nosotros necesitamos crecer en ese aspecto. Aleluya. Yo le quiero decir en esta noche, iglesia, los días que estamos viviendo necesitamos nosotros aprender a depender de Dios. Vienen días más graves que los que estamos viviendo. Vienen días más fuertes de los que estamos viviendo. Vas a tener que defender la fe que tienes en Cristo Jesús para empezar. Porque van a venir, hermanos, las leyes están cambiando. Las leyes. Abraham, vengo por Isaac. Wow. Tal vez tenías alguna cosa valiosa tú y te dicen, bueno, pues hoy vengo a que me entregues lo que tienes. Alabado sea Dios. Y usted se entristece. Abraham no dice la Biblia que se entristeció. Se levantó, dice, accionó. Alabado sea Dios. Dios, hermano, muchas veces cuando vienen las circunstancias, lo que Él quiere es llevarnos a otro nivel. Pero tiene Él que moldear nuestra forma de ser, nuestro carácter. Hay propósito cuando viene la prueba. Hay propósito cuando Dios nos habla y nos pide cosas. Hay un propósito, no es de gusto. Dios no entristece a nadie por entristecerlo. Alabado sea Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces, hermano, alabado sea Dios, Abraham lo que hizo fue obedecer. Obedecer. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer. Abraham fue hasta donde Dios le mandó. Alabado sea Dios. Y iba, hermano, Abraham en aquel camino y dice la palabra que llegó hasta donde Dios le mandó. Alabado sea Dios. Entonces dice en el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Ya había llegado al lugar donde Dios le había dicho. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Me impresionan las otras palabras que vienen. Mire lo que dice. Y adoraremos. Mire lo que dice. Y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aleluya. Qué seguridad. Dios le está diciendo que lo sacrifique. Pero Abraham no se dejó llevar por su mente. Él dijo, si Dios me lo dio, Él es capaz de revivirlo. Después que yo lo sacrifique. ¿Qué sé yo si no pensó así? Pero lo positivo que habló este hombre, fíjese, que dice él, iré a esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos. Alabado sea Dios. Eso quiere decir, hermano, que la prueba que está pasando, Dios te va a sacar, vas a llegar al otro lado. Vas a llegar al otro lado. Alabado sea Dios. Pero obedece, créele y obedece. Mantente en el mismo lugar. Ayer me dijo un hermano, le dijo, dice que le habló y le dijo,
Alabado sea Dios. Y dice el 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Alabado sea Dios. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Alabado sea Dios. Fue, hermano, una prueba, decimos nosotros en este tiempo, una prueba de fuego, porque fue fuerte, pero la fe de Abraham levantó hasta la mano para sacrificar al hijo. Y cuando lo iba a sacrificar, Dios se apareció y dijo: te conozco que, alabado sea Dios, que sabe lo que yo podía hacer. Ciertamente, porque Dios no lo iba a dejar. Dios no lo iba a dejar, y Dios no va a dejar a ninguno de nosotros avergonzados. Amén. Dios no nos va a dejar avergonzados. Sí es, amén. Alabado sea Dios. Porque ya conozco que temes a Dios, le dice. Y por cuanto no me ha rehusado tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miróse, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Alabado sea Dios. Dios conocía a Abraham, sí lo conocía. Pero este testimonio tenía que haber sido contado hasta el día de hoy, porque Dios quiere llevar a otro nivel la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó, hermano? La palabra de Dios se cumplió en Isaac. La palabra de Dios se cumplió en Isaac. De ahí salió, hermano, la generación, la descendencia que Dios había prometido a Abraham. Hasta el día de hoy contamos con el pueblo de Israel. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De la descendencia de Isaac. Alabado sea Dios. Que Isaac pertenecía a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios cumple sus promesas, pero hay momentos que tenemos que esforzarnos y quedarnos en el lugar donde estamos. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Yo quiero decirle, hermano, que hay muchos momentos que pasamos en la vida, los creyentes, no creamos. Si hay alguien aquí que comience en el camino del Señor, yo quiero decirle que Dios tiene grandes cosas para usted, pero usted va a tener que esperarse. Dios va a trabajar en su vida.